el programa de restauración de tortugas marinas Pretoma ayer que el gobierno de Costa Rica autorizó la exportación de 1.200 kilos de aletas de tiburón martillo en pocos días para que salgan a los alrededores los pescadores de la isla del Coco a pescar unos 2.000 ejemplares más. Dice, la decisión de exportación de las aletas de más de 2.000 tiburones martillo hacia Hong Kong, así como la exportación libre de aletas de tiburón martillo, están contra todo criterio científico y en violación flagrante a los compromisos adquiridos durante la Convención para el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, CITES, de flora y fauna silvestre. Dice el Ministerio de Ambiente sobre este mismo tema. El MINAE y el SINAC prohíben y están en contra de la matanza, aleteo y pesca del tiburón martillo, pero aclaran que en ningún momento han brindado ni darán permiso para matanza, aleteo ni pesca del tiburón martillo, como se ha mencionado en distintos medios y redes sociales. Y nos explican qué fue lo que pasó. Entonces yo quiero tener a las dos personas aquí involucradas en el tema que son muy importantes. Ya tengo a don Fernando Mora, que es representante del ministerio, no es ministro de Aguas y Mares, es viceministro de Aguas y Mares y es representante del ministro don Edgar Gutiérrez, que fue quien nos dijo que por favor lo llamáramos a don Fernando Mora. Y quiero tener también al presidente de Pretomas, que me parece que es muy importante, Premio Mundial es en su afán por salvar las tortuguitas, programa de restauración de tortugas marinas, es Pretoma, don Randall Arauz, quienes de inmediato alzaron la bandera y dijeron, esto no puede ser, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está don Randall Arauz en el teléfono? ¿Qué está ocupado? Está hablando con otra gente. Bueno, muy bien, aquí insistimos con don Randall. Vamos a ver, don Fernando Mora, ustedes como ministerio en Facebook aceptaron que se autorizó, no que se abrió totalmente, pero que se otorgó permiso a una solicitud específica para la exportación de aleta de tiburón martillo, producto de una pesca incidental desde donde el tiburón fue descargado con aletas adheridas. No se trata de ninguna autorización en general. Y dice que también lo habían hecho anteriormente. A ver, explíquenos por qué esto no contradice al conservacionismo y no contradice los compromisos firmados internacionalmente, por favor, mientras que contactamos a don Randall Arauz. Adelante, don Fernando. Muy buenos días, doña Amelia. Buenos Espero días. que se encuentre muy bien. Sí, justamente el convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre tiene una esencia que consiste en garantizar que el comercio se mantenga dentro de límites sostenibles, el comercio de especies amenazadas. Ese convenio tiene una serie de anexos. Esos anexos, bueno, tiene 3 anexos. Un primer anexo en el cual hay es el que incluye todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas por el comercio, y ese es de carácter prohibitivo. Y tiene un segundo anexo que es en el cual se encuentran los tiburones martillo en este momento, el cual incluye todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esta situación a menos que el comercio de estos especímenes pues se regule a nivel nacional y por supuesto que a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa? Costa Rica, vamos a ver, tal vez un poco de antecedentes, es importante referirse a ellos. Costa Rica tiene un promedio desde 2009 a 2013, según el Incopesca, por ejemplo, de exportación de toneladas de aletas de tiburón. Cerca de 10 toneladas al año de exportación se han estado desarrollando desde 2009 a 2013, que es que se tienen datos de las exportaciones, no así datos de qué tipo de especies es el que se está exportando, de qué tipo de aletas son las que se están exportando. La pesca del tiburón no se da de forma objetiva. Esto quiere decir que los artes de pesca, que en este caso es palanca, que se ha estado usando no en la isla del Coco, se tira el arte de pesca, se busca lograr pues obtener escama, que son marlín, que es dorado, atún, por ejemplo, y muchas veces también caen en el arte de pesca especies de tiburones, y en ellos el tiburón martillo.
Cuando se sube el barco, los pescadores tienen dos opciones. Una, aprovechar el tiburón martillo o desecharla. En este país se permite que si las aletas vienen adheridas al cuerpo, que eso fue bueno, ha sido parte de la legislación de los últimos años, se puede aprovechar en tierra. Entonces los pescadores han estado trayendo los cuerpos con las aletas y acá pueden aprovechar los tiburones. Ok, en 2013, en la COP16 de CITES, se llegó al acuerdo de incluir dos especies de tiburón martillo en el anexo 2 de la Convención de CITES. Ese acuerdo entró en vigor a partir del 14 de septiembre del año pasado. A partir del momento en el cual se tenía que hacer una serie de regulaciones para lograr exportar aletas de tiburón. Esas aletas de tiburón, se hizo una primera solicitud, como dice el comunicado que usted leyó, a la autoridad administrativa de CITES, que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde el Consejo Científico, que es el que le recomienda si da o no da el permiso, tomando en cuenta las regulaciones internacionales, a la autoridad administrativa, dio un dictamen favorable, un criterio favorable. Entonces se permitió la primera exportación del producto. Después eso fue en diciembre, después entra en bodega, después solicitan una segunda exportación, que es la que se da durante el mes de febrero, donde el CRAC CITES en ese momento dice que no avala el dictamen de extracción no perjudicial que se estaba elaborando por parte de el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, que sería la autoridad de pesca a nivel nacional, y que fue la que hizo un documento condicionado, un dictamen de extracción no perjudicial condicionado. Se entregó a la autoridad, se entregó al Consejo Científico, y le recomendó a la autoridad administrativa no dar el permiso. ¿Quién solicita esta exportación, don Fernando? La solicita una empresa que es la que compra el producto. ¿Cuál empresa y a qué país? Y le voy a decir por qué se lo pregunto, porque le voy a preguntar a don Randall Arauz que me confirme si está en vías de extinción el tiburón martillo, y le voy a preguntar si es cierto que quienes andan por los mares pescando en su mayoría son chinos, porque China usa las aletas de tiburón martillo, no sé qué otras cosas de los tiburones martillo, como algo muy especial para ellos. ¿Cómo está el tema, don Randall Arauz? Buenos días, doña Amelia, y buenos días, don Fernando. Sí, realmente esta discusión en CITES, no nos engañemos, esto no es una decisión técnica, nada tiene que ver los números ni nada, esto es una decisión simplemente política. A Costa Rica alguien la habrá ordenado que tiene que ignorar CITES, que tiene que ignorar la mejor información científica posible y que tiene que permitir esta exportación de aletas. Además, en CITES no son dos especies de tiburones martillos incluidas, son tres. Así que por favor tengamos claros qué es CITES y cómo funciona. Son tres especies de tiburón martillo las que están prohibidas. Y además, ¿cuál DNP de Incopesca? ¿Cuál dictamen no perjudicial de Incopesca? Incopesca no ha hecho ninguno. Lo que hizo Incopesca fue enviar una carta sin ningún criterio técnico, sin ninguna cita bibliográfica. Es simplemente una reacción así, un tanto infantil, diciendo que hay que exportar las aletas de tiburón sin ninguna justificación. Por eso yo digo que no nos engañemos, ni siquiera tratemos de verle el ángulo técnico a esto. De información técnica hay de sobra. De hecho, el tiburón martillo está en la lista de especies amenazadas de la OICN, que significa que su población ha disminuido un 90% en los últimos 20 años, y se señala que la mayor amenaza para el tiburón martillo es la exportación de sus aletas. En base a eso fue que Costa Rica llevó esto a CITES con Honduras y Brasil, y en los mismos documentos de Costa Rica, que aquí lo tengo, dice, hay que incluirlo en el apéndice 2 porque el tiburón martillo se captura incidentalmente por la pesca nacional. Ahora el país dice, como se captura incidental, no hay que protegerlo. Entonces vemos aquí como un cambio de criterio, un cambio completamente de posición. Bueno, dijeron que esto iba a ser el gobierno del cambio y vemos que no estaban bromeando, pero es el cambio para la extinción, es el cambio para la matanza del tiburón martillo, es el cambio para hacer caso omiso de la mejor información
científica posible. Y mire que con la información científica que existe, Estados Unidos ya prohibió la captura y retención del tiburón martillo del Pacífico tropical oriental. Ecuador prohibió la captura del tiburón martillo a su flota palangrera. Colombia prohibió de todo el aleteo y la descarga de aletas de tiburón. Y aquí en Costa Rica, ¿qué hacemos? Les decimos que no tenemos ciencia, sigamos este vacilón, que dentro de 6 meses, ahora sí vamos a tener un DNP y doña Amelia y costarricenses. Qué fácil hablar de conservación en el futuro y permitir el deterioro y no hacer nada actual en el presente. Eso me parece simplemente muy conformista, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero en este momento vamos a seguir permitiendo la extinción, y aunque no tengamos información, lo vamos a hacer. Ahora, don Randall, mientras que usted después nos cuenta para qué es que usan esto de la aleta y por qué es que matan al tiburón y quiénes son los más interesados, don Fernando Mora, lo dejé sin contestar, discúlpeme, ¿qué empresa y de qué país está solicitando este permiso de exportación? Bueno, en este momento, doña Mel, aló. Sí, señor. Vamos a ver, nada más para hacer una acotación a la información que da don Randall. Lastimosamente, don Randall no es el gobierno somos nosotros y estamos trabajando para lograr el dictamen de extracción no perjudicial. Ahora bien, CITES en este momento está empezando a caminar en temas marinos y a nivel regional sí se están construyendo los dictámenes de extracción no perjudicial, acompañados de diferentes expertos de México que vienen a finales de este mes a apoyarnos en este proceso, y por supuesto que del Departamento de Interior de Estados Unidos. Esos son 2 puntos importantes, porque, como le decía doña Amelia, no existe la información en este momento, no están las estadísticas pesqueras completas para poder elaborar un dictamen de extracción no perjudicial. Entonces lo que se ha estado haciendo es recopilar esa información para tener un instrumento que satisfaga a personas como don Randall y que satisfaga, por supuesto, que al sector científico de este país, y que logremos tener en cuenta si se puede hacer o no se puede hacer exportación. Punto importante, un dictamen de extracción no perjudicial puede decirnos si se va a continuar dando exportación, si no se va a dar exportación, o si esta debería hacerse de forma condicionada. Eso es importante, y eso don Randall lo puede explicar también. El gobierno en ningún momento está permitiendo ni la matanza ni el aleteo como él lo dice. ¿Qué empresa y de qué país está solicitando esto? Bueno, es una empresa asiática, hasta donde tengo entendido. No tengo el dato en este momento, doña Mel. ¿Quién dio la autorización? ¿Quién dio la orden? Porque para pasar por encima una decisión que se había tomado, yo pienso que el tema de que haya números que hablan de que se está extinguiendo, de que haya países que hayan hecho esfuerzos por parar esto y de que sepamos que China andaba sacando los tiburones martillo de todos los mares del planeta, eso es una información que ahí está, o sea, no es una cosa que nadie está inventando. ¿Quién dio la autorización? ¿El ministro? ¿Usted como viceministro de Aguas y Mares? ¿Quién dice sí, hagámoslo? No importa, hagámoslo. Mientras que investigamos, hagámoslo. Aquí quien da la autorización de exportación sobre el convenio CITES, o sea, la autoridad administrativa es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Es una unidad técnica, es una agencia implementadora que toma los elementos que le da tanto el Consejo Científico como otras instituciones, si así lo ve a bien, y toma la decisión. En este caso, la autoridad administrativa tomó tanto la información de el CRAC-CITES, que en este segundo permiso, el CRAC-CITES le dijo que no, que lo veía desfavorable, y el INCOPESCA le envía una nota con los elementos sociales y económicos existentes a este momento, para que valore y pueda poner en balanza tanto elementos sociales, económicos como ambientales de conservación, que son parte de los elementos que siempre ha manejado el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Ok, ¿qué argumento es tan importante como para que digamos, pasemos por encima de eso y le abramos el permiso? O sea, ¿qué es ese elemento tan importante cuando nosotros, digamos, yo creo que cualquier ser humano en el mundo, si tiene la posibilidad de conservar y ante la inminencia de una extinción, como están viviendo un montón de animales, entonces que nosotros digamos, no, vamos a mantener eso porque vamos a abrir ninguna posibilidad de exportación si no hace falta para nosotros? ¿Qué es lo tan importante para Costa Rica que lo hacemos? Vea, doña Amelia, en este momento
como le digo, se está recopilando toda la información necesaria para tener una claridad en cuanto a la estadística pesquera que se ha mantenido durante los últimos años. Eso para poder generar el dictamen de extracción no perjudicial. Ese es el instrumento que, avalado en CITES, nos va a decir si podemos continuar o no dando algún tipo de exportación. Ahora, ¿qué elementos consideró el SINAC? Bueno, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura le envió una nota donde no solamente le da información sobre la cantidad de familias, por ejemplo, que dependen de este tipo de arte, que en este caso es el palangre, de las familias artesanales que podrían estar involucradas, la información sobre ¿cómo se llama? Sobre los valores económicos que en este momento tienen ese tipo de exportación, pero yo creo que esa parte la podría explicar mejor el Instituto Costarricense de Pesca. Ahora bien, a nosotros lo que nos corresponde o al Sistema Nacional de Redes de Conservación, lo que le corresponde es asegurar, por supuesto, que la estabilidad del stock pesquero o en el caso de especies pesqueras y en el caso de especies sensibles, por supuesto que garantizar la conservación de esos ecosistemas. En eso se ha venido trabajando siempre y se ha logrado tener acciones, y parte de esas acciones ha sido el impulso para que se incluyeran esos tiburones, que sí, son 3 tiburones, pero yo estaba hablando de los 2 que estaban relacionados al permiso. Parte de esas acciones son la inclusión de los tiburones, parte de esas acciones son la inclusión el año pasado en la Convención de Especies Migratorias, por ejemplo. Costa Rica siempre ha liderado el tema de conservación a nivel internacional y lo va a continuar haciendo. Vamos a ver. Ahora, el punto importante es que en estas convenciones no solamente se habla de conservación, estas convenciones también trabajan sobre el tema de aprovechamiento. Y cuando hablamos, por ejemplo, del apéndice 2 de especies migratorias, por decirle otra convención, y la inclusión de especies en ese apéndice, estamos hablando también de lograr instalar capacidades a nivel nacional para el aprovechamiento de especies que son sensibles, que están amenazadas, pero que hay un valor ahí a nivel socioeconómico o social o cultural donde también se han venido aprovechando. Bien, vamos a escuchar ahora a don Randall Arauz. Don Randall, las explicaciones han sido amplias por parte del gobierno, del viceministro de Aguas y Mares. Usted es un conservacionista, además enterado del tema. ¿Por qué considera usted que está errado o no está errado esto de abrir las posibilidades de dar permisos mientras se investiga si de verdad, según entiendo, para tomar ya una posición definitiva? Yo entendía que había una posición definitiva. ¿Cómo está el tema? Bueno, sí, doña Amelia, efectivamente había una decisión ya. Bueno, sobre lo que hablaba ahora don Fernando, yo aplaudo que Costa Rica ahora quiera hacer el DNP y que traigan expertos de México y de todo. Eso está muy bien, nadie puede negarlo. Sin embargo, ¿cuál fue el compromiso en CITES? Y recordemos que CITES es una convención y es una sombrilla para nuestras leyes. CITES dijo que para el 14 de septiembre, si no había DNP, o este dictamen que recogía toda la información científica y que resolvía si se podía o si no se podía o en qué cantidades, eso tenía que estar listo el 14 de septiembre. Y en CITES, en marzo del 2013, cuando se discutió esto, los países asiáticos querían 3 años de tiempo para implementar esto. Costa Rica fue la que se metió y negoció con los otros países, y Costa Rica fue muy agresivo en esto, que había que implementarlo antes. Y al final el acuerdo fue que a partir del 14 de septiembre de 2014 había que tener DNP, o si no, no se podía exportar. Ese es el acuerdo internacional. Ya llevamos 23 meses, no tenemos un DNP. Según el acuerdo, Costa Rica no puede exportar. Entonces, en este momento, permitir esa exportación es un desacato a los acuerdos de CITES. Eso es irrefutable. Además, esto de que no vamos a tomar ninguna medida a pesar de que está en la UICN como especie amenazada y de que Estados Unidos está dando protección total y que Colombia está protegiendo y que Ecuador está protegiendo, que Costa Rica diga que no está protegiendo porque necesita mejor información para tomar una decisión, es una violación flagrante al principio precautorio de Río de 1992 de las Naciones Unidas para el Ambiente y Desarrollo. Y el principio precautorio dice que jamás se puede tomar la falta de información científica
como una excusa para no tomar una medida ante una extinción inminente. El tiburón martillo está en extinción. Desde marzo de 2013 se reconoce. Estamos pidiéndole a los países del mundo, Costa Rica, que haga algo, y Costa Rica es el primer país en violar los acuerdos. Eso es lo que está ocurriendo. Y hasta la CMS, este gobierno, ahí estuvo Fernando y todos los de este gobierno, estuvieron en la Convención de Especies Migratorias pidiendo que también metieran al tiburón martillo en esta Convención de Especies Migratorias. ¿Y qué significa el apéndice 2 en la Convención de Especies Migratorias? Que el país tiene que trabajar con los países de la región en mejorar la condición de conservación de esta especie. Entonces vemos que Colombia está haciendo su trabajo, Ecuador está haciendo su trabajo, Estados Unidos está haciendo su trabajo, y Costa Rica invoca el principio precautorio al revés y permite que siga la extinción. Mire, esto tiene violación a convenios internacionales por todo lado, y bueno, no entiendo, porque el país primero muy conservacionista y liderando procesos. Vamos a llegar a procesos futuros a decir que hay que proteger, y la gente simplemente nos va a decir, no, hombre, Costa Rica es pura paja, ustedes aquí firman y después van para la casa y hacen lo que les pide la flota palangrera. Ahora, si mal no entendí ya la parte final que señalaba don Fernando Mora, viceministro de Aguas y Mares, el MINAE, don Fernando, se lo pregunto, ¿el MINAE entonces justifica el aleteo de tiburón martillo, en este caso, por razones socioeconómicas? Doña Amelia, aquí no se está dando aleteo, eso es importante aclararlo. El aleteo es una práctica que se hacía anteriormente, donde se cortaban aletas en el mar y se botaban los cuerpos. Eso es aleteo. Bueno, aquí lo que se está haciendo aquí en Costa Rica en este momento, no, es que don Fernando, no puedo durar más porque la gente me está diciendo que no entiende a donde nos ponemos a explicar tanto. Yo necesito que sean más puntuales, por favor. Costa Rica está de acuerdo en permitir este tipo de práctica que está permitiendo en este momento por razones socioeconómicas. Doña Amelia, lo que pasa es, vamos a ver, nosotros podemos tomar una decisión de si continuamos con un mercado sobre el tema del tiburón o no, pero para poder tomar esa decisión, a diferencia de don Randall, me parece que tenemos que tener datos crudos a nivel nacional. Pero don Randall acaba de señalar un principio, o sea, yo no puedo, como se acabaron los pobres elefantes que tenían aquellos cuernos de marfil, mientras que extinguían en el mundo si iban a extinguir o no, porque los querían un montón de personas de otra cultura, los ocupaban para cuestiones que tenían que ver con su vida de lujo, con desearse buena suerte. Entonces, digo yo, don Randall acaba de decir, don Fernando, algo muy importante. Por eso le pregunto a usted si Costa Rica, por razones socioeconómicas, pasaría por encima y autorizaría este tipo de cosas, porque don Randall dice, mientras que hay el concepto científico, si están las razones científicas, se acaba el tiburón martillo. Entonces, señores, ¿en qué estamos? No, uno tiene que preservar en aras de conocer ciertas cosas, mientras que se hacen todas las investigaciones que se hagan. Por supuesto, doña Amelia, y estamos levantando esa información para poder tener los datos confiables y para poder generar una decisión pesada, y no que nos vayan a poner luego un recurso de amparo del otro lado o de sin tener la información necesaria. Lo importante es que el Ministerio de Ambiente no está generando permisos ni para matanza, ni para aleteo, ni para nada de eso. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación otorgó un segundo permiso para exportación, tomando en cuenta la regulación nacional y la regulación internacional, lo que se pide a nivel internacional. Presumosamente don Randall no participa en los talleres regionales, y ahí se ha estado trabajando sobre el tema de dictámenes de extracción no perjudicial condicionados, por ejemplo. Entonces le pregunto, don Fernando, ¿entonces están de acuerdo en la extracción no perjudicial o en la exportación por fines socioeconómicos? Es que entonces, ¿en qué quedamos? El Ministerio no está de acuerdo con la exportación, pero está justificando algo con la matanza. Y no está justificando algo con toda esta argumentación, no se está justificando algo para señalar de que metieron la pata y esto que se hizo no se debería haber dado. Bueno, yo le estoy hablando a usted qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Estamos construyendo un dictamen de extracción no perjudicial, que es el que nos va a decir ese instrumento, ya el final, no el provisional que se tiene en este momento. El final nos va a decir si se puede continuar o no con la exportación, justifica como lo dice la convención. Usted justifica la exportación, usted es el superior del SINAC, usted justifica la exportación de tiburón martillo.
doña Amelia, como le digo, en este país históricamente se ha dado aprovechamiento de tiburón. Entonces, para que paremos eso, tenemos que tener una base sólida. Aquí hay un mercado de tiburón, la gente come tiburón. Entonces, y sí, también un día estos van a comer personas, me van a matar a mí, o sea, eso no tiene nada que ver, eso hay que educar a la gente, hay que conseguirle trabajo a esos pescadores que no sean usados doña Amelia, que se está extinguiendo, hay que hacer toda una política que va en pro de la preservación y la educación de la preservación. Doña Amelia, si me permite 10 segundos, 10 segundos. El tiburón, la cantidad de tiburón martillo que se está exportando equivale a menos del 5% de la pesca total que se ha dado desde agosto hasta enero, que es que se entregó el producto que tenían ellos en bodega para poder exportar. ¿Justifica la exportación? Completamente incidental. ¿Justifica la exportación entonces el MINAE? No, nosotros lo que estamos haciendo es trabajando para lograr un dictamen de extracción no perjudicial que permita tener la claridad del caso y poder continuar con temas de conservación, de protección sobre la especie, de aprovechamiento sostenible, porque se da el aprovechamiento sostenible de la especie. Cuando la especie se queda en el arte de pesca y se sube del barco, bueno, como le decía, tiene dos opciones. Una es botarlo, que podemos decirle a los pescadores, sí, bótenlo, pero igualmente vamos a estar se va a estar reduciendo la especie y no vamos a saber cuántas especies se está reduciendo o cuál es la estadística sobre esas especies. No hablo solamente del tiburón martillo, hablo también de otras especies de tiburón que podríamos decidir tal vez no aprovecharlas. ¿Aló? Aquí me están diciendo, doña Amelia, ni una aleta se puede exportar, ni menos tiburones. Martillo, Randall Arauz, ¿qué nos dice usted ante estos señalamientos que está haciendo el viceministro de Aguas y Mares? Bueno, Fernando, que trabajando precisamente con José Joaquín Calvo del MINAE, nosotros realizamos 3 talleres con la Universidad de Costa Rica, con guardacostas, con SENASA, con aduanas, con todos los involucrados. Realizamos 3 talleres el año pasado de DNP. Aquí tenemos las memorias de las reuniones. Ya recopilamos toda la información científica que existe para Costa Rica. Está publicado en un folleto que don Fernando lo tiene. Se invirtieron recursos significativos en esto. De hecho, tenemos el DNP terminado como un 80%. La cuestión fue que Incopesca nunca llegó a esas reuniones. Y aquí tuvimos reuniones en la oficina de Pretoma y en el envío en el que participó MINAE. Y la mejor información científica que ya está recopilada. Y Costa Rica, recordemos, en marzo de 2013 se tomó este compromiso y había que cumplir con este compromiso para el 14 de febrero del 2014. Nosotros hicimos nuestra tarea, hicimos las reuniones, recopilamos la información científica está, en un 80% ya todo está listo. Lo que pasa es que ya hay que tomar la decisión. Entonces ahora de que hay que buscar la información y traer científicos de México, bueno, pues enhorabuena, tráigalos, hagamos un DNP, pero el compromiso de CITES fue que el DNP tenía que estar listo el 14 de septiembre del 2014. No hace ninguna salvedad de DNPs provisionales o de DNP más o menos. Eso no es cierto. El acuerdo fue que para el 2014 había que tener uno, no lo tenemos. Ahora, si queremos hacer uno y bien elaborado, perfecto, hagámoslo. Pero eso, decir que hay que tener información científica certera para tomar una decisión, que eso lo acaba de decir don Fernando otra vez, es una violación flagrante al principio precautorio. Y no se puede decir, no sabemos realmente cómo está la población de tiburón martillo en Costa Rica. Sabemos que esta población en la región es la más amenazada del mundo. Otros países han tomado acciones y que Costa Rica diga que no puede, pues no tiene información. La información ahí está. Y además, y si me dicen que es un porcentaje pequeño la captura, de claro, si es una especie en vías de extinción, si ya fue nombrado como tal por la UICN y se reconoce que la población ha disminuido 90% en los últimos 20 años, claro, ¿cómo van a haber muchos si está en extinción? Ahora, don Fernando, porque nos quedan algunas cosas. Usted nos dijo que el permiso se dio a partir de la solicitud de una empresa, nos dijo usted, y no me ha dicho el nombre de la empresa ni el país de la empresa, y un asistente no ha salido corriendo a ponerle a usted cuál es, digo yo, porque me parece que eso me está quedando en el aire aquí en el programa. Sí, es que, bueno, yo estoy fuera de mi oficina, estoy en el auto, en este momento no tengo cómo
cómo buscar el nombre de la empresa. Sin embargo, como digo, sí, es una empresa asiática que es la que hace las solicitudes de exportación de este tipo de especie. Ahora bien, lo que me extraña también, y utilizando su espacio, doña Amelia, es que don Randall diga que está construyendo el dictamen de extracción no perjudicial y en ningún momento ha llegado con el mismo a ofrecerlo a las autoridades, porque yo le pregunté al Craxites y el Craxites me dijo que iba a construir el dictamen de extracción no perjudicial y que solicitaron un espacio de hasta junio de este año para poder construirlo. Ok, Pues yo ya, lo que entonces, creo, sí. Fernando, déjeme decirle, ya eso es otro tema de Sí. ustedes. Es un tema de que ustedes se atrevan o no a pasar por encima de alguna, de una posición país que nos pone una bandera en el mundo celeste, ¿verdad? Que se atrevan a pasar por encima de eso, que después se puede justificar de mil maneras cuando eso pasa. Que se atreva, don Randall dice que de una manera inclusive, creo que dijo que hasta, no sé, no quiero repetir, pero creo que hasta infantil, una cosa así dijo don Randall, que se atrevan ustedes a hacer eso. Y ustedes digo, el gobierno, porque se supone que para pasar por encima de todo eso hay que decir, señor presidente, vea la torta en la que nos vamos a meter. Estamos dispuestos a meternos, que los pescadores puedan tener comida y trabajo en la torta en que nos vamos a meter. Vamos a pasar por encima de eso. Ustedes están diciendo eso. Digamos, ¿valió la pena o no valió la pena cuando lo que cuesta más en el planeta en este momento es tener la bandera celeste en la mano y no aflojar? Digo yo, por decir las cosas de alguna manera, porque mejor las aterrizo, porque comienzan con el inciso B y el artículo cuánto y la firma tal y todo eso y nadie entendió nada más que la gente está brava porque están tomando ustedes esa decisión. Valió la pena, o sea, valió la pena al final tomar esa decisión. Si estamos hablando de algo que más bien nos fortalece como país, chiquitito en el mundo, que no pincha ni corta en casi nada, pero sí pincha y corta cuando se trata, gracias a Dios, de un montón de iniciativas en pro del conservacionismo, en pro de la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que digo. A mí me dicen que el decreto bajo el que se basaron esta data de la administración de Laura Chinchilla, que no es de este gobierno, no, pero este gobierno está tomando la decisión. Yo pienso que cuando alguien toma una decisión y se basa, no importa, mira, este decreto está así, bueno, puede estar el decreto así, pero no lo vamos a tomar, derogamos ese decreto en última instancia o legislamos, lo que sea, pero no hacerlo y justificarlo, don Fernando, no hacerlo y justificarlo. Por eso yo le pregunté a usted muy puntualmente si el gobierno a la final, y basándome en las cosas que usted ha señalado, está dispuesto a permitir la exportación, digámoslo así, del tiburón martillo en aras de resolver problemas socioeconómicos o con criterios socioeconómicos, ¿está dispuesto a hacerlo o no? Eso me parece importante. Si mañana o sea, ¿por qué en esta vez se atrevieron a hacerlo? Eso es lo que todavía a mí no me queda claro. Y no me cite incisos ni me cite decretos, porque así la gente no entiende. Estoy recogiendo en este momento lo que la gente me está diciendo y lo que la gente está diciendo en redes sociales. Estoy recogiendo eso en este momento. O sea, ¿por qué? ¿Valía la pena, don Fernando? Bueno, doña Amelia, esas valoraciones las hizo la autoridad administrativa en su momento. Entonces, ¿qué es en su momento? En este gobierno sin pedir permiso. Durante la primera y segunda exportación que se desarrolló en sin pedir diciembre permiso. y en febrero. Sin pedirles permiso a ustedes o sin pedir la valoración de los superiores del ministerio en este gobierno. Bueno, es una decisión técnica. Eso es como que yo le pida al ¿cómo se llama? Al CETENA que tome una decisión, que yo fundamente una decisión y le diga al CETENA tome una decisión. Eso es una decisión técnica y eso son las valoraciones técnicas que hace el Sistema Nacional de Áreas de Conservación a través de la autoridad administrativa, donde, como lo señalaba don Randall Arauz, hay una serie de funcionarios que trabajan sobre este tema, en ello de la autoridad administrativa José Joaquín Calvo. Ellos toman la información en general y toman una decisión. O sea que la valoración la hizo, no la hizo usted, ni la hizo el ministro, ni autorizó el presidente. Lo hicieron en otras instancias basándose en
basándose en lo que el crack CITES en su momento, porque recordemos que hubo un primer permiso en diciembre y en ese momento el crack CITES dijo que estaba bien. En febrero hay otra solicitud y también piden la misma empresa, don Fernando. Doña Amelia, no tengo ese dato, se lo podría conseguir inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? La autoridad administrativa es quien decide si da o no da la exportación de un permiso de exportación sobre cualquier tipo de especie que esté dentro del anexo, en el anexo 2, en este caso, del convenio. Ok, entonces le voy a preguntar a don Randall Arauz, entonces, ¿en qué se basó técnicamente la autoridad técnica para dar una decisión técnica sobre el tema, don Randall? Pues no hubo ninguna decisión técnica. Ahí lo que hay es una carta de Luis Antonio Porras, que es del Incopesca, dirigido al MINAE, en el que, en opinión de él, se captura muy poco tiburón por el palangre nacional. Dicen textualmente que el palangre tiene muy poco impacto sobre el tiburón martillo, y entonces el crack CITES en su primera resolución dice que ellos creen que es un número moderado de tiburones y que se exporten. Tanto este criterio, y estoy haciendo comillas en el aire, de Incopesca como la opinión de crack CITES en ese momento, no tenían ni una sola cita bibliográfica, no tenían una sola gota de información para sustentar sus alegatos caprichosos. Simplemente se puso en un papel y se aceptó. Entonces nosotros de hecho hablamos con el crack CITES, y el crack CITES pues por eso se retractó, porque en esa reunión cuando se aprobó solo habían 2 o 3 miembros de crack CITES. Bueno, estaba José Joaquín Calvo, que ya sabemos que él quiere la exportación de aletas a como de lugar, Incopesca, que como siempre quiere exportar las aletas y quiere seguir la pesca, y habían otros 2 miembros de crack CITES, que eran Noami Canet, la presidenta del Colegio de Biólogos, bueno, no es presidenta ahora, pero miembro del Colegio de Biólogos, y Javier Rodríguez de la Fundación Promar. Pero hay muchísimos miembros más de crack CITES que no estaban en esa primera reunión. Entonces, bueno, fue una decisión realmente caprichosa, si me preguntan a mí, porque si a mí me preguntan como científico cómo estuvo la decisión científica, lo primero que yo hago es decir, para ver las citas bibliográficas, sobre qué están basando esa opinión, y todas las opiniones están basadas en el aire, sobre nada. Y además también yo quisiera recordarle aquí al pueblo costarricense, de doña Amelia, si se acuerda de los pleitos de los muelles privados. Claro, que lloramos. Tuvo que tirarlo abajo en la sala constitucional. No sé si se acuerdan de las aletas adheridas y que Incopesca quería amarrarlas de vuelta. Hubo que ir a la Procuraduría y echarlo todo para abajo. Cuando empezaron a importar las aletas de Nicaragua, hubo también que hacer las denuncias y echar todo eso para abajo. Cuando metieron al Colegio de Biólogos a ayudarle a los chinos en los muelles privados, todo eso que hubo que echarlo abajo. Todo se ha echado abajo en la Corte. Todo lo que se ha avanzado en conservación de tiburones en Costa Rica no ha sido por iniciativa de Incopesca ni de MINAE, ha sido por intervención de la Sala Cuarta, por nuestras denuncias que obligan a hacer lo que hay que hacer en base a la mejor información científica posible. Lo que está cambiando ahora con este gobierno de Guillermo Solís es que ahora MINAE le hace segundas a Incopesca, y no estamos acostumbrados a eso. Por lo general MINAE es un aliado, pero ahora vemos que MINAE está igualito que Incopesca, decisiones caprichosas, sin fundamento técnico y olvidándose de los compromisos que adquirimos en las convenciones internacionales. Muy bien, señores, que el gobierno revise esto, es lo único que me queda aquí. Ya me dieron el nombre, muy chiquitito y no lo leo muy bien. Ya me dieron el nombre de la empresa. De todas formas, vamos a ir en ameliarueda.com a darle seguimiento a este tema. Smalley Development, no se lee muy bien, pero ya me dieron un acuerdo del Sistema Nacional de Área y Conservación firmado por Julio Jurado Fernández, director ejecutivo. Ya me mandó un diputado toda la información. Un diputado que además dice, me dice, voy a ponerlo. SINAC con esta resolución se aparta más bien del criterio técnico, doña Amelia, ojo, me dice un diputado y me manda la resolución. Y yo se los
comento a ustedes. Gracias al viceministro. A la final tenemos claro que fue una decisión entre paréntesis técnica y otra gente que dice no es cierto, no es una decisión técnica, se aparta de los criterios técnicos. Don Randall Arauz defendiendo lo que ha sido la política y lo que ha costado que Costa Rica llegue a tomar posiciones en ese sentido. Yo le pregunté al viceministro en varias oportunidades si entonces se justifica en áreas de necesidades socioeconómicas, se justifica o el MINAE justifica la exportación del tiburón de manera extraordinaria, como dicen ellos ahora. La verdad es que quedan muchos puntos en el aire. Tengo una hora de estar hablando de estos señores y siguen los puntos en el aire. Ustedes escucharon dos posiciones, escucharon lo que argumentó el viceministro, escucharon lo que argumenta Randall Arauz, conservacionista, ambientalista, muy conocedor del tema, que ha estado en todo este proceso, que ha hecho que Costa Rica asuma una serie de posiciones importantes de conciencia. ¿Ve? Esa es la evolución de la conciencia, de conciencia sobre este tema. Si entonces yo estoy ahora y hay gobiernos, 1, 2, 3 o 4, que me va a ayudar a justificar, para atrás, ¿verdad? No estoy hablando de ninguno en particular, que me vaya a ayudar a justificar algo que ante la gente no tiene justificación, entonces tampoco se vale que diga, bueno, es que esto es técnico porque hay un decreto que firmó tal en el otro día y todo, y lo tiene aquí. No hay justificación, la gente no justifica, o sea, o no se ha explicado bien, o no valió la pena por lo que lo hicieron, o se supone que el Ministerio de Ambiente es el rector de todo ese sector celeste, de la bandera celeste, de la bandera café, todas esas cosas, lo hemos hablado muchas veces aquí, ya ustedes lo manejan. Me parece a mí que ya ustedes tienen elementos de juicio. ¿Qué les voy a decir? Yo tengo el mío, pero lo dejamos aquí. Ustedes estoy segura que tienen elementos de juicio ya para decir si se justifica o no se justifica que hayamos pasado por encima de tantas peleas, de tantas luchas, de tanta conciencia sobre un tema, asumiendo inclusive liderazgos a nivel internacional por defender ese tema, y que se venga de pronto justificando que pues, extraordinariamente se ha abierto 2 veces. ¿Por qué? No entiendo al final no entiendo cómo está el tema, yo no lo entiendo, ni creo que justificación sean las cosas socioeconómicas. A los pescadores hay que enseñarles de qué se trata, hay que decirles que de todas formas, si siguen llevándose todo lo que se está muriendo, se van a quedar definitivamente sin nada. Hay que ubicar a ver en qué ponemos a hacer a los pescadores para conseguirle fuentes de trabajo y educarlos en ese sentido preservacionista. O sea, hay que hacer un montón de cosas, yo no lo niego, pero que eso sea justificante al final para decir, sí se puede, imagínate cómo, si es que si seguimos así, todo lo vamos a extinguir porque no hay conciencia y porque siempre se va a anteponer a que si tal persona necesita eso para vivir, ¿será cierto que necesita eso? O lo que le falta a esa persona es otras alternativas de vida ante la circunstancia que estamos viviendo en el planeta con la extinción de muchas especies, ¿verdad? Y al final, si nosotros no cuidamos, si se extinguen, no tendremos para comer. Vean, también véanlo del otro lado, no tendremos para comer en el futuro por aquella voracidad y aquella cosa, no. Y punto. Además, toda la contaminación que llega a los mares, todos los animales que se mueren en los mares, ¿para qué voy a hablar siempre de lo mismo? Si amigos y amigas, estoy segura que ustedes que se toman esta tacita de café conmigo o de tecito conmigo en la mañana, saben muy bien de qué estamos hablando. Hacemos una pausa y ya regresamos con lo que se convirtió en el tema de hoy.